Hola gente, en este video vamos a ver cómo desplegar una aplicación Django, un proyecto Django en un sistema operativo CentOS con panel de control cPanel. Para comenzar vamos a ir a la sección Software y vamos a hacer clic en el iconito de Python donde dice Setup Python App. Ingresamos, vamos a esperar que se cargue y nos muestra que no tenemos ninguna aplicación creada. Para ello vamos a crear una aplicación haciendo clic en este botoncito. Vamos a esperar que se cargue. En esta sección vamos a seleccionar la versión de Python que queremos utilizar. En este caso vamos a utilizar la versión 3.7.3 y vamos a seleccionar un nombre para nuestra aplicación. En este caso le voy a escribir Django. Esta parte la dejamos en blanco y clic en Create. Lo que está haciendo acá el panel es crear un entorno virtual con la versión de Python que nosotros le definimos. Una vez que se crea nuestro entorno virtual, en esta parte vamos a ver que tenemos un comando, que este comando lo vamos a copiar para luego, cuando entremos a la terminal, podamos ingresar al entorno virtual y poder ejecutar ciertos comandos que en este caso vamos a necesitar. En este panelcito, más que nada, podemos encontrar un botón para eliminar el entorno virtual, cancelarlo, apagar la app, reiniciarla, ¿sí? Y no mucho más que eso. Así que vamos a copiar esta parte de acá. Nos vamos a ir a terminal, todo dentro de cPanel. Acá en la sección avanzada hacemos clic en terminal y hacemos clic en este botón. Lo que hace ahí es cargarse una terminal shell en la cual vamos a pegar el código que habíamos copiado. Una vez que abrimos la sección terminal y entramos al entorno virtual, activamos el entorno y vamos a instalar Django. En este caso lo voy a hacer con pip Django. Voy a instalar la versión 3.08 y va a empezar a descargar. Esto también lo pueden hacer desde cualquier cliente SSH. En este caso también lo podemos hacer con PuTTY o directamente usar el mismo terminal de cPanel. Yo lo muestro con el terminal de cPanel porque quizás muchos están acostumbrados a usar las propias herramientas de cPanel y no quieren usar alguna externa. Vamos a esperar que se descargue todo y ya volvemos. Bien, el siguiente paso es crear un proyecto en Django. Para eso vamos a setear Django-medio admin espacio start project espacio el nombre del proyecto, que en este caso nosotros vamos a ponerle proyecto y un puntito al final para que lo cree en este mismo directorio en donde estoy seteando este comando. Bien, listamos y vemos que nos ha creado una carpetita que se llama proyecto. Ese es el proyecto que acabamos de crear. Bien. El siguiente paso es editar el archivo passenger-wsgi.py. Para eso vamos a ir a la sección archivos y vamos a abrir administrador de archivos. Una vez allí entramos a Django y vamos a localizar nuestro archivo passenger WSGI. Clic derecho, Edit, luego clic en Edit. Vamos a borrar todo el contenido y vamos a escribir from espacio.
el nombre del proyecto que hayamos creado, que en este caso nosotros le pusimos proyecto.wsgi import application. Guardamos, cerramos y ahora vamos a editar el setting.py. Entramos a la carpeta proyecto, identificamos el archivo setting.py, clic derecho, edit, clic edit y acá vamos a escribir, en este caso yo voy a poner django.noavirtual.com y nos vamos a la sección abajo al último y vamos a reemplazar por estas líneas que están acá. Las voy a dejar a las líneas en la descripción de este video para que ustedes las puedan copiar. En esta sección, en donde están asterisco, asterisco, usuario, vamos a modificarlo por el usuario del hosting, que en este caso es Django Noa. Perfecto. Guardamos los cambios. Cerramos. Ahora nos vamos a posicionar en la misma ruta donde esté el archivo manage.py y vamos a crear una carpeta que se llama asset. Clic derecho en carpeta y el nombre de la carpeta va a ser asset. Perfecto. Ahora vamos a subir un nivel, vamos a entrar a public HTML y acá vamos a crear una carpetita que se va a llamar media. El siguiente paso es ejecutar el call static de Django. Para eso vamos a abrir la terminal, vamos a posicionarnos en el archivo manage.py en la misma ruta y vamos a escribir python espacio manage.py espacio call static. Perfecto, nos dice que se han copiado 130 archivos en public static. Por último, vamos a la sección software, setup Python app. Esperamos que se cargue y vamos a reiniciar la aplicación, el proceso de la aplicación. Acá vemos que se creó el entorno virtual y vamos a darle restart. Una vez reiniciado el proceso, abrimos una nueva ventana, vamos a django.noavirtual.com, ingresamos y vemos que ya tenemos nuestro Django desplegado en un hosting cPanel con sistema operativo CentOS. Espero que les haya sido útil este video y nos estamos viendo en cualquier momento. Chao, chao.